Bueno, vamos a continuar hablando de las teorías lingüísticas, abordando en esta oportunidad el generativismo. La figura clave del generativismo lingüístico, el que se considera el padre de esta corriente, es Noam Chomsky, lingüista de origen judío que nació en Filadelfia en 1928 y que ha comenzado a publicar sus obras en relación con la lingüística a partir de mediados de la década de los 50. Allí tenemos señaladas algunas de sus obras, las dos primeras que tienen que ver con la primera etapa de su teoría, ya Lectures on Government and Binding, que significa algo así como lecciones acerca de la reacción y el ligamiento de 1981 y el lenguaje y los problemas del conocimiento de 1986, son obras que tienen que ver con una etapa intermedia de su teoría, y el programa minimalista de 1995 da paso a todo un nuevo movimiento, siempre manteniendo el núcleo duro de esta teoría, con algunas nuevas propuestas para revisar todo lo anterior. La obra de Noam Chomsky surge cuando en Estados Unidos estaba en pleno auge el estructuralismo norteamericano o distribucionalismo, con figuras, como vimos en la clase anterior, como Bloomfield, Skinner, Sapir, y él hace numerosas críticas a ese movimiento, tanto metodológicas como teóricas. Desde el punto de vista metodológico, básicamente critica el tipo de análisis sintáctico que hace el estructuralismo, ese análisis taxonómico que solo observa los constituyentes superficiales de las oraciones, lo que es evidente, sin tener en cuenta otros aspectos, por ejemplo, como las relaciones entre oraciones emparentadas. Por ejemplo, señala Chomsky, entre una oración declarativa y la correspondiente interrogativa, hay evidentes relaciones y uno podría decir que la segunda, la interrogativa, es de algún modo derivada de la primera. Por ejemplo, Juan comió manzanas, de algún modo es la oración básica de la que después podemos derivar como interrogativas como ¿quién comió manzanas? O ¿qué comió Juan? Estas relaciones, dice Chomsky, así como las que hay entre una estructura en voz activa y una en voz pasiva, que es necesario recoger porque en la intuición de los hablantes eso está, hay, se percibe esa relación, bueno, no es respondida adecuadamente con el análisis taxonómico estructuralista. Lo mismo para Chomsky, este tipo de análisis no capta diferencias entre oraciones que pueden tener exactamente la misma estructura sintáctica. Por ejemplo, un par de oraciones como Juan está deseoso de complacer frente a Juan está o es imposible de complacer. En ambos casos la estructura sintáctica es básicamente la misma, sin embargo en un caso el que desea complacer, el sujeto de complacer es Juan y los que serán complacidos eventualmente por él serán otros, mientras que es imposible o está imposible de complacer, en ese caso Juan debería ser o no puede ser complacido, es el objeto del verbo complacer y no el sujeto. Sin embargo, un análisis estructuralista no diría nada al respecto, simplemente se encargaría de decir que tenemos un sujeto, Juan, un verbo y un predicativo subjetivo obligatorio, sin más análisis que ese. De acuerdo con Chomsky, tampoco el análisis taxonómico puede dar cuenta de ambigüedades estructurales, o por lo menos no de todas las ambigüedades estructurales. Un ejemplo típico sería el caso de los lechones están listos para comer. Esta oración puede tener dos lecturas posibles, que los lechones ya están en el chiquero y están preparados y van a ir a darles de comer, ellos van a ser alimentados, o bien que los lechones ya están cocinados y alguien va a comérselos. Un análisis simplemente de esa oración no me permite dar cuenta de ambas lecturas. Y para Chomsky es necesario dar cuenta de esas dos interpretaciones posibles, porque para los hablantes esas dos interpretaciones posibles tienen estructuras diferentes y entonces
ese que es el conocimiento del hablante debe ser representado de alguna manera por la teoría. Hay también distinciones teóricas que hace Chomsky con respecto al estructuralismo y así, por ejemplo, plantea que la lengua no es una sumatoria de expresiones, es decir, el estructuralismo lo que hacía para sus estudios es tomar una muestra de expresiones existentes en la lengua y analizarlas, segmentar, clasificar sus unidades, dar cuenta de la distribución en que aparecen, etc. Pero para Chomsky en realidad la lengua no es eso. En realidad la lengua es un mecanismo que nos permite producir infinitas oraciones, potencialmente infinitas oraciones. De modo que no es simplemente o no puede ser explicada simplemente haciendo un análisis de una muestra, por más amplia que sea, de oraciones existentes. Además, no es Chomsky partidario de la idea de que la lengua sea exterior al individuo, como planteaba de Saussure, ¿no? La lengua como una institución social, sino algo interior al individuo, que no se adquiere por estímulo-respuesta o condicionamientos o imitación, como era la idea del conductismo estructuralista en Estados Unidos en esa época, y además plantea Chomsky, la lengua es distinta de otros sistemas cognitivos. Con esto se diferencia de Sapir, que planteaba esta relación entre pensamiento, cultura y lenguaje y sostenía que estamos determinados por el lenguaje que hablamos para ver el mundo de determinada manera. Entonces, Chomsky hace estas distinciones iniciales y se plantea un programa de investigación que por la década de los 80 resumió en estas 4 preguntas. Para Chomsky, quien posee una lengua, quien puede hablar una lengua, tiene un sistema de conocimiento representado de algún modo en su mente-cerebro. ¿Sí? ¿Por qué habla de mente-cerebro? Bueno, porque la mente es en definitiva el producto de la actividad cerebral en última instancia. Entonces, si un hablante tiene un sistema de conocimiento representado de algún modo en su mente-cerebro, el generativismo, la lingüística, debe tener, según Chomsky, estas preocupaciones. Responder qué es ese sistema de conocimiento, explicar cómo se adquiere ese conocimiento, el famoso problema de Platón, que como veremos es central a la teoría. Tiene que responder también cómo se usa ese conocimiento, lo que él llama el problema de Descartes y que fundamentalmente tiene que ver con la creatividad o con la productividad, es decir, con el hecho de que somos capaces de producir y comprender infinitas oraciones. Y por último, una última pregunta que está en el horizonte y que emparenta esta línea de lingüística con las neurociencias, cuáles son las bases físicas y fisiológicas de ese conocimiento. Es decir, si está representado en la mente-cerebro, bueno, qué regiones del cerebro intervienen, cómo lo hacen, etc. Dado que intenta dar cuenta de algo que no es observable, es decir, un sistema de conocimiento alojado en la mente de los hablantes, su trabajo con los datos va a ser muy diferente, no va a ser posible hacer una inducción a partir de la descripción de muchos datos lingüísticos, sino que va a tener que partir de determinadas hipótesis y sacar de allí, inferir determinadas consecuencias, deducir determinadas consecuencias, por lo tanto, su método es hipotético deductivo. Y además, el marco van a ser las ciencias naturales y las ciencias cognitivas, dado justamente que se supone que este sistema de conocimiento es justamente eso, un sistema de conocimiento más dentro de la mente de los hablantes y está en relación con otros sistemas de conocimiento y además, dado que se considera algo biológicamente determinado. Entonces está en el marco de las ciencias naturales. Algunos de los conceptos básicos de Noam Chomsky: en primer lugar, la distinción entre competencia y actuación. Así como de Saussure distinguía entre lengua y habla, Chomsky va a hablar de la diferencia entre competencia y actuación. La competencia va a ser ese conocimiento lingüístico que tienen los hablantes
que, como ya hemos visto y ya hemos mencionado anteriormente en varias oportunidades, es un conocimiento que está allí, pero no está sujeto a nuestra introspección, es un conocimiento que aplicamos en forma inconsciente y automática, es un conocimiento de alguna manera tácito, y ese es el que tiene que develar el lingüista, y esa competencia la distingue de la actuación, que es, bueno, el uso del lenguaje en situaciones reales concretas, así como el habla era para desocir, ¿no? El uso del lenguaje. Pero Chomsky piensa que este es un fenómeno derivado, es un fenómeno secundario que además involucra otros sistemas, es decir, no solamente el lenguaje, sino también el sistema lingüístico, ¿no? Sino creencias, valores, el conocimiento del mundo, y además está influido, la actuación lingüística está influida por muchas otras condiciones, como por ejemplo en un determinado momento la atención, la memoria, factores afectivos, el cansancio que podamos tener, el funcionamiento de nuestros sistemas articulatorios y perceptivos, etc. De modo tal que para esta orientación preocupada por el conocimiento, en realidad estamos orientados a una teoría de la competencia lingüística. Competencia lingüística que Chomsky llama la lengua I, a diferencia de la lengua E, la lengua exterior, externa al hablante, que se proponía en el estructuralismo. La lengua se llama lengua I porque es interna, individual e intencional. Interna, bueno, porque es algo que está en nuestra mente-cerebro, es algo concreto, es un tipo de representación cognitiva en nuestra mente-cerebro. Individual porque están los individuos como tales, no es algo que pertenezca a la masa social, como la lengua sociuriana, sino algo que está representado en el cerebro de cada individuo, de modo tal que si podemos comunicarnos es porque nuestros sistemas cognitivos son lo suficientemente similares como para que intercambiar información por medio de la lengua nos sea posible. Pero no es, como se planteaba en el estructuralismo, un código social compartido, ¿no? Sino un sistema de conocimiento individual. Y también es intencional, y atención que estamos hablando de intención con S, en el sentido de que es una suerte de programa, un programa que es capaz, a partir de un número limitado de elementos, ítems léxicos, reglas sintácticas, es capaz, decía, de producir descripciones estructurales. ¿Qué es esto? Estructuras, oraciones organizadas jerárquicamente. Bien, el núcleo de la propuesta saussuriana, como decía antes, es el problema de Platón. Dicho de otro modo, el objetivo de la disciplina lingüística en esta corriente es resolver el problema de Platón. El problema de Platón, que tiene que ver con la posibilidad del conocimiento, se puede enunciar, como está allí en esa primera pregunta, diciendo cómo es que los seres humanos cuyos contactos con el mundo son breves, personales, limitados, son capaces de saber tanto. Esta era la pregunta que se hacía Platón y que respondía a partir de la existencia del alma en ese mundo de las ideas que luego olvidaba al encarnarse en un cuerpo y que por medio de la reminiscencia era capaz de recordar. Llevado al campo de la lingüística, Chomsky se pregunta cómo es posible que un chico sea capaz de adquirir su lengua materna con la complejidad que tiene ese conocimiento y la estructura que tiene ese conocimiento a partir de experiencias lingüísticas confusas, limitadas, etc. Es decir, a pesar de la pobreza del estímulo, la pobreza de los estímulos lingüísticos. Y aquí cuando Chomsky habla de la pobreza de los estímulos lingüísticos, no se refiere al hecho de que el chico esté privado de estímulos. No, puede estar en un entorno donde se hable permanentemente. Lo que a Chomsky le importa resaltar aquí es que sería muy difícil que el chico inductivamente, a partir de observar datos, pudiera sacar conclusiones acerca de las reglas, los patrones que regulan
esas expresiones lingüísticas. Y si así lo hiciera, sería, bueno, muy difícil, muy complejo, llevaría demasiado tiempo. Y si observamos, en realidad los chicos adquieren su primera lengua muy fácilmente, en poco tiempo, casi sin esfuerzo aparente, en una época en la que además son incapaces de hacer otras operaciones incluso menos complejas, como por ejemplo sumar o dividir, o siquiera atarse los cordones. La respuesta al problema de Platón para Chomsky es la existencia de una facultad lingüística innata. Es decir, es posible que el chico adquiera su lengua materna del modo en que lo hace porque está genéticamente determinado para ello. Nace con un dispositivo de adquisición del lenguaje. Y esa facultad lingüística innata él la postula en términos de una gramática universal o GU. Esta gramática universal es un conjunto de principios y parámetros. Los principios son condiciones universales relativas a todos los aspectos de una lengua, la sintaxis, la semántica, la morfología, la fonología, pero si hay una gramática universal, pero a la vez hay lenguas diferentes, tenemos que suponer que hay algo más. Y este exceso, esto demás que existe, es para Chomsky los parámetros, es decir, las distintas posibilidades de manifestación en las lenguas particulares. Dicho de otro modo, la gramática universal es una suerte de menú con distintas posibilidades. Cada lengua particular elegirá un subconjunto de esas posibilidades que están previstas en la gramática universal. Entonces, dado que el problema de Platón es el problema central en la teoría lingüística, de algún modo esta teoría es una teoría de la adquisición del lenguaje. Para Chomsky, la adquisición del lenguaje podría explicarse en estos términos. Nacemos con una facultad lingüística innata, que es el estado inicial de nuestro sistema de conocimiento, la gramática universal, y a partir de los datos, de los estímulos lingüísticos que recibe el chico en una comunidad de habla, va ajustando esa gramática universal, va pasando por distintos estados hasta llegar a un estado estable del conocimiento lingüístico que es esa lengua I, esa lengua interna, individual, intencional. Entonces, el estado inicial son esos principios específicos, esa gramática universal que permite adquirir la lengua siempre en interacción con algún tipo de dato, los datos del entorno, algún tipo de dato lingüístico. Y adquirir una lengua consiste en parametrizar determinados principios de la gramática universal. Vamos a dar algunos ejemplos brevemente para que se entienda. Por ejemplo, un principio sería la estructura interna de los sintagmas. La idea de Chomsky es que todos los sintagmas tienen la misma estructura. Como vimos en la clase, en la unidad anterior, la teoría de la X barra es una propuesta acerca de cómo es la estructura interna de los sintagmas. Todos los sintagmas tienen un núcleo y un complemento, o pueden tenerlo. Un parámetro posible es en qué orden están ese núcleo y ese complemento. En lenguas como el español, el núcleo está a la izquierda y el complemento a la derecha. Decimos, de mi casa comí manzanas, mientras que en otras lenguas es a la inversa. El núcleo está a la derecha, el complemento a la izquierda. Lenguas como el japonés, por ejemplo, se dice algo parecido a mi casa de o manzanas comí. Y ese es el orden normal, canónico de esos constituyentes. Otro principio, por ejemplo, las propiedades de las reglas sintácticas. Las reglas son dependientes de la estructura, es decir, las reglas sintácticas se formulan no en términos de la cadena lineal de palabras, sino que aluden, refieren a cosas como verbo principal, sintagma, es decir, a unidades estructuradas y en una organización jerárquica. Otro parámetro posible es la presencia del sujeto. Un principio sería que todas las oraciones tienen que tener sujeto.
Pero hay lenguas, como el español, que admiten que ese sujeto no esté visible, que sea un sujeto tácito. Podemos decir, vine tarde, llueve mucho, mientras que hay otras lenguas que esto no lo permiten, como el inglés. ¿Mm? Si yo tengo que decir, llegué tarde, no puedo evitar decir en inglés, I came late o algo por el estilo. O I arrived late. Es decir, el sujeto tiene que estar siempre expresado, incluso en aquellas oraciones en las que el sujeto no significa absolutamente nada y que está allí por puras razones sintácticas, como por ejemplo en una oración como it rains, en inglés llueve. En inglés tengo que decir algo parecido a eso llueve, it rains. It tiene que estar ahí por razones sintácticas, aunque no signifique nada. Entonces el chico, en contacto con su comunidad lingüística, irá advirtiendo, bueno, cuál es el orden núcleo-complemento, pero ya sabiendo cuál es la estructura interna de los sintagmas, porque eso lo traía en su gramática universal. El chico sabrá que todas las oraciones tienen o necesitan, requieren un sujeto, solo que aprenderá a partir del entorno lingüístico si su lengua permite o no que no se exprese ese sujeto. Bien, entonces, un esquema general de este modelo, básicamente el modelo de la teoría de principios y parámetros, que es la de la década de los 80 hasta principios de los 90, sería el siguiente, como lo tienen ustedes en la página 291 del texto. Un sistema lingüístico que está dentro del sistema cognitivo general de la mente-cerebro, es decir, está en relación con otros sistemas cognitivos. En ese sistema lingüístico cumple un papel fundamental el léxico. ¿Por qué? Porque las propiedades léxicas van a determinar qué relaciones sintácticas establezcan las palabras. Por ejemplo, veíamos en la unidad de sintaxis las relaciones entre predicado y argumentos y que hay distintos predicados que tienen distintos requisitos sintácticos. Algunos requieren un único argumento, otros requieren dos, otros requieren tres. A partir de las propiedades del léxico y aplicando, por ejemplo, las reglas de estructura de frase, las reglas de escritura sintagmática que veíamos también en la unidad pasada, se llega a una estructura profunda, una estructura que tiene la significación básica de una oración. Sobre esa estructura profunda, el sistema computacional, que básicamente consiste en reglas de movimiento, mover cosas de lugar, llegamos a una estructura superficial. Por ejemplo, y ustedes lo vieron también en la última parte del capítulo 4 de Muñoz Basols, cuando hablaba del orden de las palabras, allí hablaba del movimiento. Por ejemplo, entonces decía, una oración como ¿qué comió Juan? Será ¿Juan comió qué? En la estructura profunda. Y después, el sistema computacional aplicará una serie de movimientos y pondrá que al principio, luego el verbo arrastrado por el que, y luego Juan. ¿Qué comió Juan? ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertos requisitos de la estructura, un rasgo interrogativo allá en el núcleo del sintagma de complementante, que hace que sea necesario ese movimiento. Por lo menos así es en español. En otras lenguas como el chino no será así y la estructura queda tal cual estaba en la estructura profunda. No se mueven las palabras interrogativas. Bien, entonces esa estructura superficial, entonces, que es el producto de la aplicación de ciertos mecanismos de movimiento a la estructura profunda, nos da como resultado esta estructura superficial. Y esa estructura superficial alimenta, si se quiere, la forma fonética y la forma lógica. La forma fonética es como un espacio de interfaz, una zona de contacto entre el sistema lingüístico y el sistema articulatorio perceptivo. Es decir, por ejemplo, si estamos produciendo una oración, esa cadena lineal que aparece en la estructura superficial
se traducirá en una serie de sonidos y eso le dará la orden a mi sistema articulatorio de que pronuncie determinada sucesión de fonemas con una determinada entonación, por ejemplo. En el caso de la forma lógica, es un espacio de interfaz con el sistema conceptual intencional o los sistemas conceptual intencionales y básicamente se encarga de la interpretación de esa estructura. Por ejemplo, y volviendo al ejemplo de la oración interrogativa, ¿qué comió Juan? La forma lógica me va a decir que qué, aunque esté allá arriba y aparentemente independiente, en realidad es el objeto de comer. ¿Por qué? Porque allí había nacido, porque tiene en cuenta esa forma lógica tanto las propiedades que vienen desde el léxico, las propiedades del verbo comer, que vienen desde el léxico, como la estructura profunda, y los movimientos. La forma lógica parece darse cuenta de todo eso que pasó en el medio y puede hacer la interpretación adecuada de las estructuras sintácticas. Bien, ahora bien, el generativismo lingüístico, y esto no es necesario que se lo aprendan paso a paso, pero sí nos parecía importante rescatar de esta evolución de la teoría el hecho de que siempre ha estado en tensión en la necesidad de describir la mayor cantidad de elementos de fenómenos lingüísticos posibles con la necesidad de explicar, responder el problema de Platón. ¿Qué significa esto? Si yo propongo una gramática universal con propiedades que son comunes a todas las lenguas y que además es el estado inicial del sistema de conocimiento lingüístico, tengo que suponer que es bueno, un sistema relativamente reducido de elementos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, no sé, 2,5 millones de principios y 5 millones de parámetros, sería muy difícil que el chico pudiera parametrizar todos esos principios, ¿sí? En el proceso de adquisición del lenguaje. De tal modo hay que reducir en la medida de lo posible ese aparato explicativo, pero sin perder la posibilidad de dar cuenta de la mayor cantidad de fenómenos lingüísticos posibles, pensando fundamentalmente en la gran variedad de lenguas que hay. Por eso es que, y esto da cuenta justamente del carácter científico de esta corriente, ha habido numerosos cambios a lo largo de su historia. La primera, la teoría estándar, que bueno, tuvo su auge en la década del 50, del 60, incluso parte de los 70, básicamente se planteaba como un conjunto de reglas particulares para determinadas construcciones, por ejemplo, para las interrogaciones, para las pasivas, para las subordinadas, etcétera, etcétera, y para determinadas lenguas, fundamentalmente el inglés, que, bueno, la lengua materna de Chomsky, y por lo tanto en la que él hizo la gran mayoría de sus aportes. Pero claro, si había multiplicidad de reglas solo aplicables al inglés y a ciertas construcciones del inglés, se perdía de vista la posibilidad de explicar la adquisición de cualquier lengua. Entonces, en la década de los 80 y a fines de los 70 también, la teoría de principios y parámetros vino a ocupar el lugar de los desarrollos anteriores, dando fundamentalmente importancia al léxico y a las propiedades de los ítems léxicos y reglas como las reglas de movimiento o la teoría de la X barra, que serían comunes a todas las lenguas y además no específicas de determinadas construcciones. Es decir, un sintagma tiene la misma estructura cualquiera sea su núcleo, por ejemplo. Aún así, y aún cuando hubo grandes avances en la teoría de principios y parámetros, y es más, en muchos aspectos está aún vigente, lo cierto es que también comenzaron a reproducirse los principios y las reglas y las teorías, con lo cual a mediados de la década de los 90, 1993, 1995 en adelante, hizo una revisión de todo lo planteado hasta aquí,
Chomsky y propuso lo que llama el programa minimalista. Justamente con minimalismo se refiere a reducir al mínimo todo ese aparato teórico, tomando la economía como criterio clave. Tienen después ustedes en la bibliografía algunos otros términos que aparecen con este programa minimalista, como fusión, rasgos, cotejo de rasgos. Simplemente, bueno, léanlos, tengan presente, pero no nos vamos a detener demasiado en eso porque son cuestiones técnicas un poco más complejas. Bien, así que punto 4 del capítulo 8 es la lectura obligatoria y esto es todo para ahora.